Hola, cuando vamos a desarrollar una nueva aplicación, es muy importante conocer las funcionalidades, las restricciones, incluso los deseos de los clientes o usuarios de la aplicación que vamos a desarrollar. A esto normalmente lo conocemos como obtención de requisitos. De eso trata el video de hoy. Bienvenidos. Obtención de los requisitos para una nueva aplicación. No importa el nivel que sea, un gran sistema, un componente, un módulo, una aplicación móvil pequeña o grande, no es un tema trivial. Incluso hay un área de la ingeniería de software que se encarga de ello y es conocida como la ingeniería de requisitos. Vamos a ver de qué se trata en este video. Normalmente tenemos a dos grupos de personas que hacen parte de este proceso de obtención de requisitos. Tenemos a el equipo de interesado en el sistema, normalmente conocidos como los stakeholders, y también tenemos al equipo de desarrollo, que estamos representándolo aquí. Entonces, los stakeholders normalmente de alguna manera le comunican al equipo de desarrollo qué es lo que desean desarrollar. Es muy curioso tener en cuenta que esto es un proceso diferente a otra adquisición de otros productos o incluso servicios. Aquí el software visto como producto, como servicios, es una actividad intelectual y necesita que, por lo tanto, ambas partes, los stakeholders como el equipo de desarrollo, estén de acuerdo en lo que van a desarrollar. Entonces la ingeniería de requisitos, como lo establece ahí, pues nos da un proceso para poder identificar esas necesidades de los stakeholders o esos servicios que van a ofrecer los stakeholders, que serán resueltos con el sistema que vamos a desarrollar, y también tiene que ver con las restricciones. No se trata, y hay que tener mucho cuidado con esto, de ir a una reunión de 1 hora o media hora con los stakeholders o con los interesados en nuestro software, los que tienen algún interés porque se van a ver afectados o tienen alguna interrelación con nuestro software. No se trata de reunirnos con ellos media hora y apuntar todo lo que dicen. Tenemos que mirar la función del analista de requisitos o del ingeniero de requisitos como esa persona que sabe identificar lo que la persona necesita, las necesidades, de acuerdo a ciertas restricciones que le van a dar para el desarrollo. Por ejemplo, en otro dominio, si tú vas a un apartamento viejo y te dicen, no, es que yo ya quiero, como se está usando ahora, los apartamentos libres de espacio sin paredes, una persona no puede, digamos, llegar y decir, bueno, tumbemos las paredes, porque seguramente ahí habrán paredes que tienen las columnas del edificio de la casa y se nos va a caer. Es más o menos lo que debe hacer la persona encargada de hacer los requisitos. Tiene que ir a hablar con los stakeholders, con los usuarios, con los clientes, con las personas que de alguna manera se van a ver afectadas o afectan al sistema, para identificar sus necesidades, para escuchar los deseos que ellos tienen, hacer negociaciones y ver si eso es posible desarrollar, incluso en tiempos o con recursos que pueden estar ya establecidos en las restricciones. Entonces es una función muy importante que hace algunos años no era, digamos, tan valorada. Se pensaba que eso se podía obtener fácilmente y por eso, digamos, que las personas que no tenían muchas fortalezas en programación decidían por ese rol. Pero ellos mismos descubrieron que eso no era simplemente ir a grabar la conversación e ir a contarle todo al equipo de desarrollo. Tampoco se trata de demorarnos meses y horas, meses y años obteniendo requisitos. Los requisitos son variables, son dinámicos y tenemos que hacer ver a los stakeholders que ellos son parte del equipo de desarrollo y que necesitamos una constante retroalimentación de sus necesidades de acuerdo a las cosas que vamos desarrollando. Finalmente, los requisitos son descripciones de las necesidades y las restricciones que se generan durante el proceso de la ingeniería de requisitos. O sea, debemos describirlas de alguna manera. Lenguaje natural puede ser una forma de hacer esa descripción. Ya existen algunos elementos un poco más formales como los casos de uso. Podríamos decir también que las historias de usuario que se plantean en estos marcos de trabajo ágiles también son de utilidad, e incluso actualmente se hace una muy buena combinación de ambas estrategias, diagramas de casos de uso que son muy útiles
especificación de los casos de uso y además las historias de usuario que se desprenden de esos casos de uso. Vemos que hay una muy buena combinación para obtener los requisitos. Eso, como les decía, no es un aspecto fácil. No es algo que podamos hacer fácilmente porque estamos hablando de una comunicación humana de personas que normalmente tienen otro background, que tienen otro dominio de conocimiento, con otras que son desarrolladores. Y muchas veces así los stakeholders expliquen muy bien en sus palabras al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo crea que lo ha entendido. Normalmente existen esos problemas de comunicación del famoso teléfono roto que a veces hacen que el equipo de desarrollo entienda otra cosa y resulte desarrollando una aplicación muy buena pero que no tiene nada que ver con los requisitos que se establecieron. Esta caricatura es muy conocida, seguro algunos de ustedes ya la han visto, pero quiero traer la colación en este video porque nos muestra una realidad constante en el desarrollo de software y que normalmente se desprende del error que se cometen cuando se están obteniendo los requisitos. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es lo que explica el cliente, el usuario, lo que estamos llamando aquí los stakeholders. Así lo entiende el jefe de proyecto que estuvo en la reunión. Lo podemos, tiene como los elementos, no he entendido tampoco tan mal. Así lo diseña el analista que escuchó al jefe de proyecto. De pronto le vio alguna falencia y dijo, bueno, aquí faltan algunas cosas y entonces las podemos hacer. Así lo escribe el programador, así lo vende el marketing, ya podemos identificarnos con esa figura. Lastimosamente, así muchas veces la documentación. Así funciona la versión instalada, como se cumplía la fecha, como hay que instalar, uno va a instalar lo que tenga, así solo sea parte de lo que normalmente se pactó. Y uno dice, no, es una primera versión, vamos a instalarlo y seguimos haciendo, digamos, una serie de pruebas para que el sistema se adapte a lo que estamos haciendo, pero uno sabe que la verdad el sistema no está desarrollado completamente. Ahí, por ejemplo, en esta caricatura se corre el riesgo de que el cliente y los usuarios se ahorquen, por ejemplo, con este. Lo que se le factura al cliente, el soporte previsto, porque muchas veces así no lo creamos, en las cotizaciones que se hacen a los stakeholders no se clarifica o incluso no aparece el precio por el soporte, lo que el cliente realmente necesitaba. Y esta figura es muy importante porque a veces el cliente ni siquiera sabe explicar lo que necesita. Y eso es bastante complejo. Y por eso la ingeniería de requisitos, toma un alto vuelo como un área de estudio, incluso de especialización en las áreas de conocimiento del desarrollo de software, de la ingeniería de software. Y eso es bastante importante. Esta gráfica la podemos obtener de muchas fuentes que nos van a decir lo mismo. Entre más rápido se detecte un error, más fácil y más barato va a ser la corrección del mismo. Podemos ver que a medida que van pasando las etapas de desarrollo, pues va a ser más y más costoso la detección del error y el costo de las fallas que se van a generar por esos errores cometidos al hacer los requisitos. Entonces, la idea es evitar los errores desde esta misma fase para que los costos, la calidad se mantenga y los costos no se eleven demasiado. Podemos, como para terminar, ver que existen diferentes niveles de requisitos. Hay unos fundamentales que son los requisitos de negocio. ¿Por qué los stakeholders ven importante ese software que se va a desarrollar? Generalmente esto está ligado con los objetivos de negocio, que los debemos después desglosar a los objetivos o a líneas de código, puede ser. Pero, por ejemplo, un objetivo de negocio puede ser aumentar la cobertura de la empresa, mejorar los tiempos de atención al cliente. Ese tipo de cosas se van a convertir luego en requisitos muy puntuales técnicos. Generalmente los requisitos del negocio van acompañados o van siendo definidos por las reglas del negocio que nos acompañan durante todo el ciclo de requisitos. Eso normalmente se escribe o se plasma en el documento de visión. Hay varios formatos, incluso este curso va acompañado, o estos videos van acompañados de un sitio en GitHub público donde van a encontrar algunos de estos documentos si les interesa. Luego van los requisitos del usuario, ya la persona que va a utilizar el sistema. Normalmente deben estar acordes con los requisitos de las reglas del negocio, con los requisitos que están especificados por los objetivos del negocio, por las reglas del negocio.
De los requisitos del usuario pasamos ya a algo más específico, que son los requisitos de software. Los requisitos de software ya tienen que ver mucho con lo que el sistema va a desarrollar, con lo que el usuario espera que se desarrolle. Nosotros ya lo desglosamos en lo que son requisitos específicos de software, de la mano de atributos de calidad que pueden ser tiempos de respuesta del sistema, de pronto plataformas de desarrollo que ya están definidas, de pronto ya algunas restricciones monetarias o restricciones de tiempo. Eso lo veremos en algún otro video de esta serie. Y algunas restricciones reglamentarias, por ejemplo, si yo voy a trabajar en software médico, pues necesito estar muy al tanto de las restricciones médicas que se encuentran, o si voy a trabajar en un software de transporte, pues tengo restricciones de la reglamentación existente al respecto. La protección de datos, por ejemplo, también dependiendo de la información que yo vaya a obtener de los usuarios, etcétera. Entonces, aquí podemos entender un poco, y como para finalizar, que los requisitos son un aspecto importante del desarrollo de software, son definidos en compañía entre los stakeholders y el equipo de desarrollo. A lo que yo he llamado stakeholders es lo que normalmente se traduce como interesados en. Pero no es me interesa este tema, sino interesados porque de alguna manera afectan o se ven afectados por el sistema. Los stakeholders más comunes son el cliente, que es el que paga o es el jefe o es el que define las reglas del negocio normalmente, y los usuarios, que son aquellos que van a utilizar el sistema. Muchas gracias por la atención prestada a este video, pero antes de terminar, quisiera definirles así rápidamente algunas fases generales para la gestión o la ingeniería de requisitos. Primero, la adquisición, la obtención de esos requisitos. Luego de que se obtienen, hay que analizarlos. Cuando se analizan, cuando se entienden, se especifican de alguna manera y por último se validan. Como lo ven ahí, esto hace parte de un ciclo que puede ser de un día, de una semana, porque la idea es que esto no es un ciclo en cascada heredado de la ingeniería civil, después de una etapa sigue la otra, sino que estos son ciclos que se refieren a el hecho de que son rápidos y de que pueden haber modificaciones. E incluso después de haber sido validados, es posible que hayan algunos cambios, algunas modificaciones a estos requisitos. Estén pendientes del canal, suscríbanse, porque la respuesta a todas estas fases se irán subiendo paulatinamente en los siguientes videos. Muchas gracias, nos vemos, chao.